compañeras no las apunto porque además no han venido y muy bien. Los factores, hola, buenas. Los factores instigadores de la agresión. El otro día estuvimos mirando ya los instigadores no sociales un poco por encima. Pues hablábamos de factores como las claves agresivas, como los símbolos que aparecen. Bueno, en tu caso, pues cuando veas la clase y le des una lecturica te pondrás. Es muy sencillo y además bastante interesante. En cuanto a los factores ambientales, sí que destacamos, y ahí nos quedamos terminando un poco, destacan bueno, la relación entre calor y agresión, que es un tópico bastante cierto, es decir, estamos pues eso, justo antes de factores que interfieren en la inhibición de la agresión. Sí. Es un tópico y es una realidad. El calor estadísticamente aumenta pues muchos parámetros. Yo siempre cuento los años que tuve la consulta, el verano 2003, que fue extremadamente caluroso. Yo tuve muchísimo más trabajo, pero muchísimo más trabajo. Normalmente en verano no solía trabajar mucho la consulta clínica y se multiplicó por 3. De tal manera que al final tuve que coger yo la baja porque me quedé sin voz. Fue un verano, supongo que pasarían otros factores, pero fue significativo. Yo lo recuerdo como un verano en el que se acabaron en Teruel los ventiladores. Y luego este pasado también hizo mucho calor, pero bueno, como yo ya no tenía la consulta, no sé qué relación tuvo. Sí que hay una relación clara, lo que pasa es que no es una relación lineal. Hay un tiempo en el que la relación es directa, a más calor, más índice de agresión, pero hay un momento en que si el calor sigue subiendo, se estabiliza y baja. ¿Vale? La explicación intuitiva es que no hay energía ni siquiera para que se genere agresión, y a lo mejor tiene bastante sentido común, ¿no? Tiene que ver sobre todo directamente por la irritabilidad, ¿vale? Que esto lo entendemos todos cuando hace muchísimo calor, y luego porque genera en cierta medida muchos pensamientos negativos, ¿vale? Ya lo mencionamos un poco el otro día, por repasar, también el hacinamiento, no la densidad de población solo, porque fue una de las primeras hipótesis y no siempre cuadraba. Sociedades o ciudades con una densidad de población similar tenían tasas muy distintas. Parece que tiene más que ver con el hacinamiento, con el disponer de poco espacio, esto también aumenta el índice de agresión. Y luego el ruido fuerte, especialmente si es imprevisible, no es el ruido en sí, insisto, sino más bien la incontrolabilidad del ruido. Otra cosa que cuento muchas veces, y ya no sé si no lo mencioné la semana pasada porque recuerdo que estuve solo aquí y siempre es más extraño. Cuando yo vivía en Valencia todavía estaba no había tranvía, estaba el trenet que le decían, el tren de cercanías, y a las 5 de la mañana salía el tren y pasaba por mi puerta. Y era un ruido estrondoso, o sea, venía la guerra. Los 3 primeros días te sobresaltaba y te despertaba, pero después no. Y el ruido seguía siendo igual de intenso. Cuando el ruido es previsible y lo podemos de alguna manera prever y controlar, ya no incita ni provoca disfunciones atencionales. Esto lo expliqué en atención el otro día. De hecho, cuando pararon el tren de cercanías, me despertaba por el silencio a las 5 de la mañana, que no estaba el sonido habitual. No es el ruido en sí, sino más bien la incontrolabilidad del ruido. Estos son lo que he contado yo, pues hemos vivido todas experiencias parecidas, ¿vale? Corro un poco porque es muy sencillo y quiero detenerme también en los efectos del consumo de alcohol. Como otra de las variables, como un factor que interfieren a veces en la inhibición o a veces son predictores de la agresión. Creemos de forma popular que hay más agresividad cuando estamos bajo efectos de... Espera, que esto se me ha quedado anticuado. Esta pantalla que tengo aquí ya lo vimos el otro día, ¿vale? Las claves agresivas, instigadores no sociales, el calentamiento global, el hacinamiento, bueno, el efecto del alcohol estaría más o menos aquí.
tendemos a pensar que hay más agresividad bajo efectos del alcohol. Y no es tampoco banal, es decir, por experiencia, pues en muchos casos lo hemos vivido, ¿no? Hay estudios, hay revisiones de estudios que efectivamente pues, demuestran que el consumo excesivo aumenta el índice de agresión. Pero esa agresión, un poco lo mismo que pasaba con el calor, no es una relación directa. En principio el alcohol no es un instigador de que cometamos agresiones, sino, igual lo estáis ya pensando, bloquea nuestra capacidad de inhibir, por un lado, nuestra capacidad de autocontrol. Es una combinación de más cosas, digamos. Cuando nos ha provocado a alguien, cuando tenemos una frustración, si estamos bajo los efectos del alcohol, es mucho más probable que saltemos ante esos factores instigadores que si no. Digamos que no es directamente alcohol agredir, sino que interfiere, pero siempre bajo la presencia de otros. Y bueno, insisto, el autocontrol, la autorregulación es algo que el alcohol pues también en cierto modo neutraliza para bien y para mal. Es más difícil controlarse. Lo mismo que se pone uno a bailar sin vergüenza, pues a lo mejor comete un acto agresivo sin contenerlo. ¿Vale? Otro factor es el anonimato, muy, muy curioso. El anonimato demuestra, o sea, hay un estudio del año 69 de Zimbardo, que aquí nos mencionan, que, bueno, que demuestra que en una situación de anonimato hay más índice de agresión. El experimento es muy sencillo. A los sujetos se les hace vestir con batas de laboratorio, una capucha, no se les ve la cara. La otra mitad de los sujetos, como siempre pasa, pues, no lleva bata ni capucha, sino encima pues, su nombre escrito en un rótulo. Y les llamaba por el nombre, en fin, era totalmente manifiesto, ¿no? Después les hacía escuchar una entrevista entre el jefe del asunto, el investigador, y una chica, una cómplice, que podía ser o agradable o desagradable en esa conversación, según también la condición experimental. Bueno, los divide en grupos de 3 y supuestamente, porque no había tales descargas eléctricas, le aplicaban descargas eléctricas a esta chica, pues, como parte del estudio, y bueno, pues lo que podemos deducir. En la condición de anonimato, las descargas eléctricas duraron más tiempo que las personas que tenían un rótulo con su nombre. Tal cual. No es ninguna sorpresa, ¿verdad? Que el anonimato, incluso el anonimato que nos da, lo pone un poco como factor explicativo. A veces el anonimato que nos da la masa, la cantidad de gente. Ahí hay unos procesos de despersonalización, de desrealización, muy interesantes científicamente, pero bastante inquietantes también. Cuando estamos como masa, en determinadas circunstancias, también estamos un poco escondidos en cierto anonimato. Bueno, pues estos serían un poco un resumen, creo que ya completo de todos estos factores. Luego están los factores internos, los de la persona que agrede. Los factores emocionales, por supuesto, lo que más me va a predisponer para agredir es que yo esté enfadado, que esté de mal humor. Es un factor emocional que va a ser un factor predictor. Vamos a ver cómo. Ya vimos al principio del tema que no hay una relación directa entre el acontecimiento aversivo y la conducta de agresión, sino que tiene mucho que ver con la emoción, que me ha provocado la interpretación. Si yo estoy alterado, pero yo qué sé, lo asocio con otras cuestiones, pues porque me he tomado 3 cafés, pues la conducta de agredir será menos probable. Si yo lo asocio con pensamientos relacionados con agredir, será más probable. Ni es necesario ni es suficiente el afecto negativo, esto es importante destacarlo, para que haya agresión. Esto quiere decir que ni siempre, ni todo el mundo, ni el que está enfadado agrede, ni el que agrede por necesidad está enfadado, porque a veces una agresión puede ser instrumental y puede ser muy fría y sin ninguna emoción de por medio.
La más destacada y la más estudiada de todas las emociones relacionadas, lógicamente, es la ira. La ira es una emoción muy perceptible físicamente. Yo cuento como curiosidad cuando explicamos la teoría de las emociones que en un estado de ira muy intenso la sangre va muy rápidamente a las manos, igual que en un estado de miedo muy intenso la sangre va rápidamente a las piernas, y esto es una reacción fisiológica evolutiva pura, nos predispone, me caliento, esta sensación de que me estoy calentando no es una metáfora, es que realmente la sangre está subiendo muy rápidamente a la parte de arriba del cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, el papel de la ira es clave, hay una serie de aportaciones de Anderson, no sé si estará en, bueno, ahora, si no, da igual un poco, yo estoy sobre el libro, vamos mirando aquí de reojo, de Anderson y Bushman, que hablan pues varias formas en que la ira nos puede conducir a agredir. Primero, porque digamos como que nos sintoniza. La ira preactiva, pensamientos, eh, esquemas, una serie de guiones, nos hace más frescos y más accesibles una serie de recuerdos que, bueno, que me van a hacer interpretar la situación. Yo siempre digo que cuando uno está enfadado, la memoria se va directamente a los recuerdos que consolidan esa emoción. Si tú estás discutiendo con alguien y quieres y te empiezan a salir los trapos sucios, pero a borbotones. No es una cosa que hagamos intencionadamente, es que nuestra memoria filtra muy acorde con nuestro estado de ánimo. Nos vienen a la memoria más fácilmente recuerdos en los que estábamos en la misma emoción, ¿me explico? Esto es una cosa muy curiosa, pero la podéis comprobar en casa y luego tranquilamente recordando situaciones y cuando estemos muy enfadados, darnos cuenta. Por mucho que me quiera acordar de cosas buenas, me vienen las malas a la cabeza. Bueno, por un lado, esto, ¿no? Reactiva muchos pensamientos, situaciones, tal. También, de forma muy, muy mecánica, aumenta el nivel de activación. O sea, estoy más revolucionado. Tengo más energía, ahí hay una serie de sustancias y de reacciones físicas que me acaloro subjetivamente, presión arterial, sube un poquito la tensión, la respiración. Esa activación, bueno, pues también están muy relacionados, nos predisponen físicamente a la conducta agresiva. O sea, yo, por muchos pensamientos malos que me vinieran, por ver la diferencia con lo anterior, por muchos pensamientos malos que me vinieran, si no fuera acompañado de ese acaloramiento físico, pues a lo mejor sería menos probable que agrediera, ¿verdad? También es una clave informativa, es decir, igual que en los experimentos que vimos en semanas anteriores, el hecho de que hubiera una pistola o un juguete presente influía también no eran descargas eléctricas, en el caso era salsa picante, lo que echaban los sujetos a un supuesto sujeto. Pues aquí también es una clave informativa, es decir, una situación ambigua, si yo me identifico como enfadado, si yo me identifico como la emoción de ira, es una clave que a lo mejor me hace tomar una decisión. En una situación sobre todo, pues eso, de incertidumbre, no es exactamente el mismo de la preactivación, ¿vale? Lo incide el libro, porque aquí es la experiencia emocional, es decir, es conscientemente, yo me doy cuenta en este caso. No sé quién tiene la culpa, pero yo me doy cuenta de mi enfado, ¿vale? Y cuando estoy enfadado, lo que hay que hacer es agredir, que nadie me haga caso en esto, ¿eh? Estoy haciendo un ejemplo, ¿vale? Sí que tiene que ver con la ira que cuando preactiva, con el proceso de priming, lo primero que hemos visto, pero en el primer caso es puramente automático, es decir, es una asociación, me vienen a la cabeza pensamientos. Y aquí, al etiquetar mi emoción como enfado, para mí ya sirve de una clave informativa que ahora lo que toca es pegar. Por poner un ejemplo está muy relacionado, pero esa es la diferencia. Y además, si estoy enfadado, pues soy mucho más sensible, antes os decía, a los recuerdos, pues también a los estímulos que han provocado esa ira. Soy mucho más sensible. Digamos que afila
afila muchas cosas la ira como para predisponer. Y luego también, por último, interfiere en la inhibición de la agresión. Es decir, o sea, tenéis que acordaros un poco de todos los motivos y todos están relacionados, ¿eh? Quiero decir. Se solapan en algunos casos, están pasando a la vez, muy probablemente. Estoy teniendo pensamientos, hay una preactivación, estoy etiquetando mi emoción como ira, están pasando todos a la vez. Pero es que además, si yo tengo una capacidad X de autocontrol, cuando estoy muy acelerado, pasa un poco como cuando con el alcohol, decíamos antes. Igual hay una sensación que todos hemos vivido alguna vez de decir, me tengo que callar, ir, esconder, porque es que estoy a punto de decir algo, hacer algo que no. Lo notas, los psicólogos decimos una cosa subjetiva, pero que tenemos una alarma, que tenemos que ejercitarla. Que hay una alarma que nos tiene que avisar, es decir, estás a punto de cagarla, con perdón. Entonces, esa capacidad de autocontrol, pues la ira también digamos que la emborracha un poco. Primero, porque activa un guión relacionado con la agresión, como hemos visto antes. Se justifica, pues porque como yo estoy tan enfadado, pues es de justicia que haga yo esto. Pero sobre todo, es que hasta nos puede hacer reinterpretar la situación de una forma que concluyamos que hay que agredir, es decir, que justifique. Pensad en situaciones vuestras en las que habéis tenido ganas de agredir verbalmente o todos hemos tenido ganas de dar un guantazo alguna vez. Quiero decir, eso es algo humano. ¿Lo hemos dado o no lo hemos dado? Pero las ganas... Hay un procesamiento cognitivo, cuando estás muy enfadado te envenenas cognitivo, o sea, te convences de que tienes razón. Cuando te enfrías, esos pensamientos, esos argumentos, se ven de otra manera, ¿no? Pero los pensamientos son pensamientos enfadados y tranquilos. ¿Vale? Entonces, bueno, parece que es una emoción que sí que tiene muchísimo que ver. Es interesante lo de la transferencia de la excitación y ya, pues enseguida pasaremos de página, ¿vale? Porque lo último, pues es bastante más ligerico de estudiar por vuestra cuenta, pero lo de la transferencia de la excitación sí que es interesante. Sería un poco antes de desarrollarlo, como, aunque el origen de nuestra activación no sea un enfado o una provocación o un hecho que justifique que queramos agredir, podemos estar activados por otra cosa, por haber hecho deporte, por ejemplo, y esa activación que es muy parecida fisiológicamente a la que provoca un insulto, una amenaza, un pellizco, que se transfiera a una conducta agresiva. ¿Me explico? Eso es un poco el resumen. Pues antes de empezar, si hemos visto algún partido de fútbol, cuando se les va la pelota, no la pelota de jugar, sino la pelota. Cuando se les va el control y hay esas trifulcas, que hay a veces esas agresiones que decimos, pues, ¿qué les pasa? Suele ser en los últimos minutos de los partidos. Es un deporte de muchísima intensidad, de mucho esfuerzo y también en casi cualquier deporte donde hay mucha gente compitiendo, si hay trifulca es al final, porque la activación física es tremenda. Es mucho más probable que cualquier provocación, cualquier incidente se convierta en una tangana. ¿Lo veis? Entonces, bueno, vamos a la transferencia de la excitación. Es un modelo de Zielman, un estudio que encontró esto, pues porque se había etiquetado de forma errónea una activación física como enfado, como ira, que en principio lo había provocado algo como puede ser cafeína. ¿Vale? Esto él lo llama transferencia de la excitación. En principio, lo básico es esto, pero tiene su complejidad. Hay dos episodios que me activan, que hay una excitación fisiológica y se solapan uno detrás de otro. Las que se solapan están muy cerquita en el tiempo. La activación del primero se suma a la activación del segundo y es más probable que agreda, porque lo que sucede, dice el autor, es que se etiqueta erróneamente como fuente de esa activación. ¿Me explico?
Esto subjetivamente lo hemos vivido, no sé, los 5 que estamos aquí, 3 en casa y por lo menos 3, 4 en casa y nosotros 2, 6. Yo supongo que alguna vez tenemos experiencia de haber tenido una discusión desagradable o un comportamiento agresivo de la índole que sea, pues después de un mal día, después de haber dormido mal, después de, después de estar mal tú, digamos. Si ya no es estar mal solo, sino estar muy activado, estando muy activado, pues se puede transferir fácilmente después de una buen ejercicio físico, has ido al gimnasio, has ido corriendo al autobús y justo al llegar al autobús lo que pone el libro, justamente te cierran, pues ahí tú vas a etiquetar como motivo que te ha cerrado el señor del autobús, pero también cuenta la carrera que te has pegado, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer sabiendo esto? Pues lo primero es ser consciente de que esto sucede. Porque si tú vas corriendo y dices, ahora me vas a ver mal cualquier cosa, es bastante probable que te sepas contener. Lo que indica aquí es que si la persona no es consciente, no es consciente de que había una activación previa, es mucho más probable que te equivoques etiquetando. ¿Eh? Entonces, parece que los estudios demuestran que el margen de tiempo es muy pequeñito, es decir, tiene que haberse una excitación intensa, muy poquito tiempo antes, que tú no seas consciente de que no te digan nada. Es muy bueno, muy bueno y muy conveniente para regular nuestros porque los comportamientos agresivos normalmente después nos llevan al arrepentimiento y a tener problemas de relaciones humanas. Es decir, no, la mayoría de las veces no son eficaces. Si tienes que salvar la vida, pues sí, pero normalmente son para mal. Pues esto es muy consciente de tenerlo en cuenta. ¿Vale? Voy a pasar muy brevemente por los factores cognitivos, mencionándolos, aunque sea un poquito sobre la base de, a lo mejor, del esquema, ¿vale? Más que nada para que os suenen los términos, los factores cognitivos que pueden influir. La activación de scripts o guiones, ya los vimos en el capítulo 3, guiones cognitivos, aquellos esquemas que eran un poco el guión de lo que pasa cuando hago un examen, el guión de lo que pasa cuando voy a una discoteca. Tenemos una serie pues eso, de guiones a seguir que también los hay de contenido, digamos, agresivo, ¿no? Son estructuras que tenemos ahí guardadas en la memoria y cuando se activa una situación detonante, una crítica, cuanto más aprendido está ese guión, si ante una provocación, un insulto, te nombro determinada palabra, ahí se lía, y eso lo has vivido desde pequeñito en el barrio. Luego en el internado que fuiste, también lo mismo. Como te dijeran eso, se liaban. Cuanto más comportamientos y situaciones agresivas hayas vivido, más interiorizado tenemos estos guiones. Ese resorte, aquí lo que toca ya es pegarse. ¿Me explico? Entonces, ya lo vimos un poco el otro día. Darle una lectura más a fondo, pero básicamente es esto, ¿eh? Y la conclusión es que cuanto más exposición tenemos a estímulos y episodios agresivos, esos guiones de lo que hay que hacer ahora, más reforzados y más consolidados estarán. Esto está bastante validado, ¿eh? Luego, el sesgo atributivo hostil, bueno, el sesgo atributivo ya sabéis lo que son las atribuciones. Cuando somos pequeños y reñimos en el recreo con otro niño, una de las cosas que más decimos es: ha sido aposta, ha sido por tu culpa, lo has hecho tú, lo has hecho por hacerme daño. ¿Vale? Cuando tenemos esa tendencia, de atribuir la conducta del otro como que me ha querido hacer daño, es mucho más probable que se activen los guiones y las respuestas agresivas. Otro que también nos resultará familiar, igual soy yo que tengo todos, pero el de la rumiación sí que lo tengo. Aquí en Aragón, no sé si en otros sitios, decimos rosigar.
prosigar para los adentros, ¿vale? Pensamientos recurrentes, después de que algo nos ha salido mal, una meta frustrada, mantiene la ira caliente, como en el microondas, cuando le das a mantener caliente, pues estás ahí rumiando, le tenía que haber dicho, no sé si es que me ha dicho, pues la próxima vez, pues le tenía que haber dicho, pues le tenía que haber dicho. Y estamos a mitad tarde y aún estamos con lo que no es nada saludable, por otro lado. Es un proceso cognitivo que mantiene la activación fisiológica y puede aumentar la agresión, pues bastante, ¿no? Sobre todo cuando hay una atribución hostil. Hay un chiste que ya os contaré otro día, porque si no, se nos irá mucho la hora, que tiene que ver con la rumiación. Un día que tenga yo más ganas, ¿vale? Porque tiene mucho que ver con esto. Luego, hay en el texto lo tenéis también en cursiva, redirección de la agresión es cuando precisamente el chiste que a lo mejor os acabo contando, porque yo voy rumiando, voy manteniendo la ira, voy quemándome con lo que le tenía que haber dicho a mis compañeros en el trabajo, a mi jefa, y la acabo pagando con mi hijo en casa porque hace mucho ruido al mover la silla, por ejemplo. ¿Vale? Eso sería la redirección de la agresión, que no siempre pasa, pero bueno, que es muy socorrida, porque como no nos podemos vengar de la jefa o de la persona que por la mañana en el mercado me ha ofendido porque ya no está ni viene a cuento, no vamos a ir a su casa a decirle, es absurdo, eso es horrible, ¿eh? Cuando estamos muy enfadados aún y ya no vendría ni a cuento ir a... Entonces, pues al final lo solemos pagar con quien tenemos al lado. Y bueno, digo que socorrido es una buena solución, entre comillas, y un poco con ironía, ¿eh? Pues porque no lo podemos pagar con la persona en cuestión, porque, bueno, tiene muchísimo que ver, de hecho se origina en la rumiación y bueno, creo que es algo que subjetivamente lo hemos vivido todos, ¿verdad? Según Zillman, cuando estamos convencidísimos volvemos a la transferencia de excitación, ¿eh? Él sigue con lo suyo. Porque claro, tú puedes transferir la excitación, te puede enfadar la provocación en el mercado, la puedes mantener rumiando todo el día y después soltarlo con tu familia. Ejemplo, ¿no? Dice el autor, en la transferencia pura de rumiación, o sea que es en el momento, es decir, acaba de pasar, pasa un poquito de tiempo y agredo. Pero yo no soy consciente, ¿eh? Porque si no, no va a funcionar. Cuando la persona tenía claro de que eso ha sido por la carrera que se ha pegado, no se producen las transferencias. Acordaros, ¿eh? Pero aquí, con la rumiación, para eso está la rumiación. Es decir, para mantenerla fresca, o en este caso caliente. ¿Me explico? Entonces, no sé si es... Yo creo que estas de estas cosas que tenemos los seres humanos que no sirven que no sirven mucho. No son... Si son más malas que buenas. Como decíamos el otro día, la broma del apéndice que solo sirve para la apendicitis, pues yo esto no le veo mucha... En fin, espero que se vaya extinguiendo con el tiempo porque eso hace que molesta. Y luego, la desconexión moral, la justificación moral y la deshumanización, sí que quiero pasarlo un poquito porque es bastante duro de entender y de observar. La desconexión moral es cuando desconectamos nuestros criterios y valores éticos en situaciones particulares. Una persona con una integridad, con principios morales altos. La historia nos ha demostrado que hemos acabado torturando y hemos acabado efectuando acciones pues que no tenían nada que ver con nuestros principios. En situaciones de guerra, de amenaza contra los valores no sé qué, la historia habla y nos da muchos ejemplos. Parece que hay no es un brote psicótico, ni una enajenación mental transitoria, que es lo que se suele defender en el juicio. No tiene tanto que ver con eso, sino
bueno, pues con una facultad, con una capacidad, una triste capacidad que tenemos los seres humanos de desconectar en determinadas circunstancias nuestros criterios morales. A veces hablamos de matanzas idealistas, donde, a ver, mira, es verdad, he visto de reojo. A mí me encanta el cine y me encanta la película Harry el Sucio. Y me gusta también Tarantino. Y algunas de las películas de Tarantino, como Kill Bill, no de las mejores, pero tanto en Harry el Sucio como en Kill Bill, si las habéis visto, estás deseando que mate a todos. ¿No? Estás ahí tú en tu sillón y dices que los mate. Y no sé por qué, porque es una matanza idealista. Queremos que pues porque tiene razón Harry el Sucio, ¿no? Han sido muy malos con él, se tiene que vengar, tal. Y una cosa que tenemos tan clara, que lo vas a matar, que eso está mal hecho, en la película lo estás viviendo como algo justificable, ¿verdad? Bueno, está la justificación moral, que nos acabamos de referir, es un poco decir, no sé, a veces y en determinadas sociedades, sin llegar a Harry el Sucio ni a Kill Bill, ¿vale? Porque aquí ya no son matanzas idealistas, pero, pero en determinadas culturas y en determinados momentos está muy permitido, pues yo que sé, el guantazo al crío a tiempo. Si es que eso a lo mejor es verdad, lo que pasa es que yo no he visto bien claro dónde ponga cuándo es a tiempo, quiero decir, cómo tiene que ser de fuerte y cuándo es el momento preciso y adecuado. Si alguien me lo dice, pues a lo mejor entenderé. Todos nos entendemos, porque a todos igual nos han dado algún guantazo, no sé si a tiempo o no. Pero el caso es que culturalmente esto ha estado muy aceptado hasta ahora, que hace unos años que empezamos a dudar. Incluso sigue habiendo debate. Pero es que un guantazo dentro de cada casa entre el marido y la mujer hace unas décadas eran cosas de cada casa, culturalmente, ¿verdad? Tampoco se ponían. Entonces a veces hay una justificación moral sobre la base de la cultura en que vivimos en ese momento. Y nadie lo ve como algo a denunciar ni de lo que quejarse, ¿eh? No. Bueno, los que ya tenemos unos años, que aquí, pues nosotros ya tenemos unos años, hemos vivido épocas en las que, y lo recordamos con cierta naturalidad, era, pues eso, eran muy normales algunas cosas y no eran, pues había una justificación moral totalmente cultural y que ahora se ponen, se las discutimos, bien, pues ya. No entro en el debate, ¿eh? Solo en el proceso. Y luego, por último, la deshumanización de la víctima, y ya me pasaré a los estereotipos, porque la última parte creo que es muy sencilla, la podéis leer, lo que digo siempre, si tenéis dudas, lo comentáis. La deshumanización de la víctima está muy presente en situaciones muy particulares de guerra, en las que cualquier sistema que nos ayuda a controlarnos se anula. En la Alemania nazi, los millones de alemanes que fueron partícipes y cómplices del Holocausto no eran peores personas de lo que somos nosotros aquí presentes, estoy seguro, quiero decir, ni en cualquier sociedad que ha sufrido una barbaridad parecida. Se hizo muy bien desde el régimen nazi, muy bien. Parece que habían estudiado la maldad, cómo aplicarla y cómo premeditarla, porque sí que había una deshumanización total del pueblo judío y de otras muchas personas que fueron, y además algo que se interiorizó muy rápidamente. No los veo como a los enemigos, en este caso se decidió que el enemigo era el pueblo judío, en aquel caso, no se veían como personas, y eso siempre ayuda. A mí me sigue pareciendo impresionante. De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue el detonante de la mayoría de las investigaciones que nutren este libro, ¿eh? Porque todavía nos seguimos preguntando cómo pudo pasar aquello, ¿vale? Bueno, eso es otra historia. Terminad de leeros el temica, ¿vale? Y voy, aunque sea estos últimos 20 minutos, a empezar un tema que a mí me gusta mucho. Yo creo que os va a gustar también. Como yo pienso que casi todos los capítulos de este segundo parcial
no sé cómo será el examen, pero los capítulos son más bonitos. Hemos visto la conducta de ayuda, el reverso, la conducta agresiva. Vamos a ver lo que son los estereotipos como primer ingrediente. En el capítulo posterior veremos en qué se traducen en muchos casos los estereotipos, que es para mí, por lo menos para mi gusto, el tema central de la psicología social, que es el análisis del prejuicio. Y en estos dos temas yo procuraré pues, que nos volquemos. Aún nos van a quedar 7 clases más y no he contado mal desde hoy. Creo que esta es la 5ª semana y vamos bien. Pero estos dos temas sí que quiero que los trabajemos muy bien. Ya los otros dos, pues haremos, sí, 3, 4, 5. Faltan otros 2 temas de contenido. El de identidad, que nos dejamos o sea, que se pasó al segundo cuatrimestre, que es el capítulo 5 del libro. Y el de psicología de los grupos, que es bastante más ligerico. Si ese se tuviera que quedar para vosotros solos, me preocuparía menos. No sé qué entendéis por estereotipos. Tengo esto encendido y no estás viendo nada desde el principio, ¿verdad? No, es que no se ve. Pues es que hay un truco, pero como no te quejabas, pensaba que lo estabas viendo todo el rato. Bueno, tampoco ha sido determinante. Tenías el libro y es donde me basaba. No sé qué entendéis por estereotipos. Yo creo que todos hemos empleado esta palabra alguna vez. Es el estereotipo de, yo qué sé, cómo somos los aragoneses, cómo somos los valencianos, o cómo somos los catalanes, o los alemanes, que siempre me gusta decir los alemanes porque son estereotipos muy, muy perfilados, muy claros. Yo digo que es un bosquejo, como una caricatura. Las caricaturas tienen algo de verdad, tienen una barbilla ahí que dices, joder, parece mentira, como con 2 rasgos veas a la persona y luego, sin embargo, no se parece, quiero decir, no. Pero ya ha sacado ese rasgo, el otro rasgo. Socialmente tratan de ser una suerte de caricatura de un grupo social entero, compartido por otro grupo social entero. Es decir, los estereotipos no son individuales. Yo no tengo estereotipos privados sobre cómo son los marroquíes, aragoneses, valencianos o cristianos, sino que se comparten en la sociedad en que vivo. ¿Vale? Entonces, será el conjunto de creencias compartidas, aquí le tenéis la definición, sobre un grupo social que pueden contener tanto aspectos positivos como negativos. Se emplea por primera vez por Walter Lippmann en el año 22 del siglo pasado, hace 100 años, era un periodista este señor, y bueno, es una metáfora con el molde que se empleaba para hacer tipografía, para repetir siempre las mismas imágenes y bueno, acuña el término y a partir de ahí, pues su primer trabajo, que era además con una intención de denunciar lo malo que era etiquetar a las personas sobre su procedencia, pues se ha desarrollado un poco todo el tema que vamos a ver. En la introducción, pues como digo, si la leéis, es lo que he sacado más o menos. Y ya me pongo en las nociones básicas, que es lo que tenéis también en pantalla. Bueno, una creencia compartida y además, digamos, cuando estudiemos el prejuicio a fondo, que el prejuicio es una actitud hacia todo un grupo social, una actitud con sus pensamientos, con su emoción, su valoración normalmente negativa. El prejuicio normalmente se refiere a una valoración negativa de todo un grupo social. Es que los inmigrantes, es que los del Madrid, es que los de no sé qué os creéis. Atribuye siempre El estereotipo, si os acordáis, las actitudes tenían 3 componentes, ¿verdad? Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Por repasar un poco el tema aquel. Bueno, pues en este caso el estereotipo sería el componente cognitivo, la creencia del prejuicio. Yo tengo el prejuicio hacia los catalanes porque son muy agarrados y ese pensamiento nutre luego las emociones que tengo y a lo mejor acaba justificando los comportamientos. Bueno, pues voy siguiendo un poquito. Si fuera una actitud, como os digo,
el estereotipo obedecería al componente cognitivo. Las emociones pues, son los sentimientos que tengo y la conducta, si aparece o no, será ya la discriminación hacia ese grupo. Los estereotipos sobre grupos sociales es la definición que tenéis aquí, creencias compartidas, tal. Luego, vamos a ver. ¿Cómo se organizan? Bueno, las características las... Mira, esto me ayuda, pero a veces me ayuda y me lía, porque yo estoy con mi librico y se me va aquí a las características que destaca Susan Fiske, que es la de los motivos sociales básicos. Simplifican, exageran los rasgos atribuidos al grupo. Lo que os decía de caricatura, racionalizan las reacciones afectivas, justifican, porque es que sois. Entonces, son rígidos, son resistentes al cambio, aunque se lleguen a desconfirmar, nos cuesta cambiarlos. Antes cambiamos de opinión hacia la persona que cambiamos el estereotipo. O antes concluimos que aquello es una excepción que cambiamos el estereotipo. Y culturalmente, ya os digo que son consensuados. ¿Vale? Entonces, bueno, yo sigo un poquito sobre la base del libro. Teufel los define como imágenes muy simples, muy simplificadas sobre grupos enteros, compartidas por un gran número de personas. Creencias, todos, ahí tiene algo justo este fenómeno que todos sufrimos la estereotipia, todos somos sometidos, todos somos algo y varias cosas a la vez. Entonces, hombres, pues por hombres, por mayores, por jóvenes, por mujeres, por niños. Hay poblaciones y hay grupos sociales más estereotipados y que sufren más prejuicio y más discriminación, pero todos estamos sujetos. Un concepto que no sé si estará en la siguiente diapositiva, yo lo tengo aquí en... Bueno, dentro de las nociones básicas, esto más o menos ya lo he explicado, bueno, más o menos y sin más o menos, es tal cual lo hemos explicado. Seguimos en la misma. Vale, bueno. Yo sigo con un concepto que no he visto en la diapositiva, que es el de estereotipia, que es el grado de intensidad con el que creemos esas supuestas verdades que definen a un grupo, ¿no? La estereotipia es el grado en que creemos, asumimos esas creencias compartidas. Un grado de estereotipia alto, pues que las compartes más, ¿vale? Sin más. Vamos a ver los procesos implicados, que es lo que tenemos un poco aquí en pantalla. Ya vimos en su capítulo que en el proceso de socialización se produce, entre otras cosas, una categorización. Clasificamos a las personas, igual que clasificamos las hortalizas y los trabajos y los gremios, pues también clasificamos a las personas. Y etiquetamos. La primera etiqueta, y una de las más potentes en la categorización social, es la diferencia entre endogrupo y exogrupo, que ya también la mencionamos, ¿verdad? Y aquí nos destaca la homogeneidad exogrupal, que si no recuerdo mal, porque posiblemente también la mencionáramos en clase, lo recuerdo. Los demás, los otros, los alemanes, los veo todos más iguales. Es decir, esa distinción que hacemos en el individuo, en el caso de las personas que conocemos directamente, cuando hablamos de todo un grupo y sobre todo si es el exogrupo, no sobre todo, lo vemos más homogéneo, lo vemos más igual. Sin embargo, al endogrupo, a los míos, los veo más diferentes entre sí. Acordaros que nombrábamos que esto tenía cierta lógica, es que al endogrupo lo conozco y a los individuos que lo componen y soy sensible a las diferencias que hay entre ellos, ¿vale? Entonces, bueno, sería un poco más o menos. Es que esto va muchísimo rápido. El sesgo de correlación ilusoria y el esencialismo, que vamos a ver.
lo tendríamos detrás del cuadro 11.1 están los dos. Para situaros, donde pone el proceso de categorización, ¿vale? Un poquito más abajo. Dentro de antes de la correlación ilusoria y la profecía autocumplida, que ahora comentaré, vamos a ver lo que es el esencialismo. Cuando el esencialismo tiene que ver con el verbo ser, que yo siempre digo que es muy, muy peligroso. Cuando utilizamos el verbo ser, atribuimos ya esencias de lo que es la persona y eso se supone que no se puede cambiar. Una vez que clasificamos a las personas en grupos, los entendemos hasta como grupos que son naturales, que tienen sus características en sí mismos, porque pertenecen a un grupo, son así. Entonces, el esencialismo se va a aplicar casi siempre a grupos, a grupos visiblemente pertenecientes a esos grupos. Negros, blancos, mujeres, jóvenes. Cuanto más salientes sean las características y más visibles, mayores, ¿vale? De esos grupos, más va a pesar ese esencialismo, que es un poco el sesgo de decir, todos son iguales, por resumirlo mucho. Entonces, esa homogeneidad, bueno, la homogeneidad subgrupal ya la he explicado un poquillo. Voy a intentar explicar la correlación ilusoria. La correlación ilusoria lo que nos hace es pensar que determinadas características, lo vimos ya en la cognición social, determinadas características se repiten y cuando se da una característica se da otra. Y es una capacidad, además, que probabilísticamente no tiene ni pie ni cabeza. Parece que sobreestimamos la posibilidad que dos sucesos o dos características se den. O sea, si eres ecologista, vas a ser de Podemos, por ejemplo. Lo primero que se me ha ocurrido, ¿no? Es decir, dos características. Yo sobreestimo la posibilidad, antes de que pasen esas dos cosas, que pase una sola. Y eso probabilísticamente no tiene sentido, como veréis el curso que viene. En relación a los estereotipos, esto de la profecía autocumplida, que esto es muy importante que leáis. Yo no sé dónde está no sé si tenéis aquí el cuadro, el efecto Pigmalión, no sé si lo vimos en su día, ¿os acordáis? ¿Vale? Pues es un poco lo mismo. Si el efecto Pigmalión, si el experimento de los profesores con los niños, si nuestras expectativas, nuestra creencia sobre todo un grupo social está muy arraigada, ¿vale? Y yo creo que estos niños, pues por ejemplo, por ser niños inmigrantes, por no conocer todavía el castellano, van a tener más dificultades de aprendizaje, lo que sea. Si yo pienso que una persona inmigrante va a ser menos trabajadora, porque tengo esa etiqueta, porque tengo ese estereotipo, es muy probable que se acabe cumpliendo la profecía. Es decir, es muy probable. Hay muchos estudios, sobre todo en Estados Unidos, de personas de raza negra, que es un poco un círculo. El estereotipo de entre negros y blancos, sobre todo desde el blanco ética protestante, muy tradicionalista, que todavía ve a los negros como distintos, ¿no? Como no tienen la misma entidad de nacionalidad estadounidense, ¿no? Menos trabajador, más vago, más propenso al conflicto. Esto a veces se acaba convirtiendo en la profecía autocumplida, ¿vale? Entonces, es uno de los peligros que tienen los estereotipos y que va a tener después el prejuicio. Estoy un poco salpicando aquí y allá, pues por ver un poco los conceptos principales. Antes de ponerme bueno, esto más o menos ya lo he explicado. Dime, sí. A ver, María Jesús. Muy buena pregunta. El prejuicio como tal, el prejuicio casi siempre implica una valoración negativa de un grupo, ¿vale? El estereotipo no tiene por qué ser siempre negativo, porque, por ejemplo, el estereotipo como creencia relativa a todo un grupo, pues nos puede decir que antes he dicho, los catalanes son muy agarrados, el estereotipo, ¿no?
también son muy trabajadores, otra característica de su estereotipo. Los alemanes, muy cuadriculados, pero muy serios, muy responsables. El estereotipo no tiene por qué ser negativo, de hecho, hay tanto positivo como negativo. Pero el prejuicio sí que hay debate al respecto, pero principalmente está asociado a una valoración negativa, porque casi siempre se traduce en una discriminación conductual. Técnicamente, por resolver un poco, podría no ser siempre negativo, pero es contemplado en la práctica como una valoración negativa, ¿vale? De todo un grupo. No sé si te queda claro. Claro, exactamente. Por eso te estoy diciendo casi siempre, porque técnicamente, también te digo, lo que diga el libro es lo que tienes que contestar en el examen, porque yo he visto otros libros que hablan siempre de prejuicio negativo, por eso te lo estoy diciendo en estos términos. Técnicamente puede ser un juicio anterior a conocer, al final la palabra prejuicio significa eso, ¿no? Es decir, un juicio que yo tengo sobre algo, en este caso sobre grupos sociales, anterior a conocer realmente a las personas de ese grupo social. Técnicamente puede ser una valoración positiva o negativa. Entonces, pues para efectos de lo que pueden preguntar en el examen, si es literal la definición, obviamente, quedaros con que podemos poner que también positivo. Yo te digo por experiencia y por otros materiales y por estudios que has leído y tal, casi siempre se menciona el prejuicio como una valoración negativa. Digamos que el prejuicio positivo posiblemente no tiene mucho que estudiar o no tiene tanto que estudiar o no tiene tanta influencia. De hecho, en la conducta discriminatoria no tiene tanta influencia. No la tiene, ninguna, vaya. No sé si me explico. O sea, técnicamente sí que puede haber un prejuicio positivo, pero en la práctica, de hecho lo vamos a ver en el capítulo 12, que cuando estudiemos el prejuicio, los tipos de prejuicio que estudiaremos, el prejuicio sexista, el prejuicio racista, etcétera, etcétera. Siempre una valoración negativa, ¿vale? Pero técnicamente puede ser positivo. Exactamente. Sí, sí, no, si la pregunta es muy buena, ¿eh? Y espero que os haya quedado claro. Quiero decir, técnicamente puede ser positiva o negativa, lo que pasa es que en la práctica, y yo te digo, en otros materiales lo he encontrado siempre como negativo. Lo que pasa es que este es nuestro material, el que tenemos que preparar, o vamos a discutir, quiero decir, con ellos, me refiero. ¿Vale? Nada, nada, a ti por preguntéis cosas, así veo que estamos aquí más gente. Nos queda muy poquito, pero sí que os voy a esbozar un poco el siguiente punto. Creo que a mí es un tema que me encanta, ¿eh? Se me notará a partir de aquí porque este capítulo y el siguiente, ya os digo, me parece el corazón de la asignatura y a lo mejor lo más útil que podemos sacar de ella. El entender también nuestra capacidad para estereotipar, no para entender a los demás, sino para entendernos a nosotros. Nuestra capacidad para generar prejuicio y discriminar también, ¿vale? A veces sin darnos cuenta. ¿Cómo medimos los estereotipos? ¿Cómo medimos hasta qué punto? Primero, ¿cómo definimos a los demás grupos? Y luego, ¿hasta qué punto estamos de acuerdo? Esas van a ser, digamos, las dos maneras. Si os acordáis cuando medíamos la actitud, decíamos que tenía que haber medidas explícitas, pero que luego teníamos, igual ahí se podía hacer trampa muy fácilmente, porque yo no quería mostrarme como racista, por ejemplo. Y también trabajamos medidas implícitas. Los estereotipos, que simplemente es el bosquejo, la definición, lo vamos a medir, pues en principio como lo que son adjetivos que definen a un grupo. Si os fijáis, esto no hay que estudiarlo, ¿vale? Lo podéis leer como curiosidad. El cuadro 11.2 es muy revelador. Es un estudio muy amplio que se hizo en las 17 comunidades autónomas y luego también pues españoles, europeos, sobre los principales estereotipos que se atribuye a unos y otros. Las listas de adjetivos son eso, es decir, una serie de palabras que supuestamente definen a un grupo entero y se hace de una manera pues, totalmente estadística. En el primer estudio de Katz y Braley, con estudiantes estadounidenses, se les propone ya una lista de 84 adjetivos y se les proponen los 10 grupos que tienen que etiquetar. Como veis, he incidido en lo de se les propone porque aquí ya se controló el contenido de los estereotipos de alguna manera. Me dieron muchas opciones, 84 adjetivos, pero se controló. Y
Otras veces la lista de adjetivos, como podemos intuir, que un trabajo previo más arduo, pero se genera a partir de estudios previos, de respuesta abierta, y los adjetivos que más se repiten son los que luego se seleccionan. Y después se juega con eso, ¿me explico? Entonces, hay un estudio en España, que es el que os digo, del año 96, de 2.500 personas, sobre las comunidades autónomas. Primero se elaboró una lista de 80 adjetivos y se pedía que atribuyera cada uno 5 adjetivos a los grupos. Y bueno, lo que se seleccionó son aquellos que aparecieron, es decir, con su saliencia transversal que indica aquí, que es decir, primero hay una comparación de la frecuencia de lo que aparece cada adjetivo a cada grupo, y la máxima saliencia transversal será los rasgos cuya frecuencia ha sido máxima en ese grupo, en comparación con el resto. Es decir, los adjetivos que salen son porque han salido mucho. ¿Vale? Por resumirlo, el procedimiento estadístico. Y bueno, podéis ver, aquí ya voy a tener que cerrar, que veo que son las 6, me tengo que ir al aula 4, pero echarle un vistazo. Pues, por ejemplo, los aragoneses somos muy pocas cosas. No tenemos muchos adjetivos con saliencia transversal. Los andaluces son muchas, los catalanes también, vascos. Bueno, como curiosidad, echarle un vistazo y valorar si son pensamientos que de alguna manera u otra los tenemos. Yo me quedo aquí y seguiremos con la estimación de porcentajes el próximo día. Si hasta aquí he ido muy rápido, hay algo que no entendéis o queréis que expliquemos la semana que viene, pues sin problema, ¿vale? Venga, gracias a vosotras, que vaya bien.